habíamos dicho que la materia se trata precisamente del estudio, no del cine ni de las artes completamente, sino de la, como bien lo dice el nombre, intersección, cine y otras artes. Ese "y" es el que nos ocupa en este curso. Por supuesto que en esta intersección que vemos aquí cabe mucho. Entonces tenemos que decidir desde qué punto de vista vamos a estudiar esta relación o intersección. Habíamos dicho que el punto de vista tenía que ser cinematográfico. ¿Por qué decíamos esto? Porque tradicionalmente se ha comprendido el cine como un resultado de las artes, una especie de aplicación de todas las artes, pero como decíamos, muy pocas veces se entiende las artes como una aplicación del cine. Y entonces aquí es donde precisamente entra este punto de vista cinematográfico que estaremos analizando durante todo este curso. Es muy importante que entendamos que esta intersección que se da aquí es de tipo esencial. Si entendemos que aquí se conectan cine y arte, entonces para nosotros esta va a ser la sustancia, pudiéramos decir, de este punto de vista transversal, interdisciplinar que existe entre el cine y las artes. Pero siempre debemos tener muy claro que nuestro análisis parte desde la perspectiva cinematográfica. No quiere decir que no podamos aplicar el ejercicio a la inversa, pero esta perspectiva cinematográfica es lo que precisamente denominamos aquí giro cinematográfico. Para poder darle el giro cinematográfico a este tipo de análisis, entonces tenemos que centrarnos en el cine como punto de partida de nuestra reflexión. El ejercicio este va a ser muy importante porque los estudiantes, digamos, que se encuentren aquí de otras carreras que no sean precisamente la carrera de cine, podrán también comenzar a realizar este giro desde sus puntos de vista. Así que lo podrán hacer desde la música, lo podrán hacer también desde la literatura, desde las artes escénicas, desde las artes visuales. Entonces habíamos dicho que la realización de este giro cinematográfico, o en principio, digamos, el poder tomar como punto de vista o punto de partida de esta materia la perspectiva cinematográfica, depende de esto que hemos denominado el principio de la cinematograficidad. A través del principio de la cinematograficidad es que podemos demostrar que el cine es no solo una expresión del siglo XX, una expresión tardía, como sugiere esta condición de séptimo arte, muchas veces, sino que, o sea, el último que llegó, ¿no? El séptimo de todos y que por tanto tiene que tributarle al resto de las artes, sino que se trata de una condición preexistente en las artes, o sea, el cine existe de alguna manera incluso antes de su aparición formal, pudiéramos decir. ¿Qué es un principio? Un principio es una ley, es algo que rige determinada cuestión, como lo indica su nombre, desde el principio, desde el comienzo. En griego, por ejemplo, la palabra que se emplea es archí, que significa comienzo, principio. Para Heidegger, por ejemplo, el comienzo, el principio, el origen de algo es la fuente de su esencia. Quiere decir que para nosotros aquí lo cinematográfico forma parte de la esencia de las cosas, en este caso específicamente del arte. Por otra parte, lo estaríamos entendiendo como algo que rige desde el principio las cosas, repito, el arte, y por tanto se trataría de una ley, o sea, el principio de la cinematograficidad también se trata de la ley de la cinematograficidad. Ahora, fíjense que aquí entre paréntesis hemos colocado del arte porque entendemos que no solo rige al arte, sino que también puede regir otras disciplinas, pero en nuestro caso nos vamos a restringir solamente a la repercusión que tiene dentro del arte, que como dijimos es principal, originaria, pero también debemos aclarar que no se trata de la única ley o principio que rige el arte. Puede haber otras leyes que rigen el arte, pero que
dentro del contexto de nuestra materia no forman parte del objetivo de lo que estudiaremos aquí. Una cosa importante es que esta perspectiva cinematográfica es la que nos permitirá demostrar que el cine es autónomo, que el cine no depende completamente del resto de las artes. ¿Por qué? Porque se puede entender esta materia de otra manera. Yo me la hubiera podido plantear de otra forma. Hubiera, por ejemplo, estudiado cómo se expresan las artes dentro del cine, pero en virtud precisamente del giro cinematográfico es que me la he planteado más bien cómo el cine se relaciona con las otras artes y por tanto partiendo de la premisa de que el cine es un principio, es una ley dentro de las artes preexistente, anterior a la aparición del invento, digamos, del cinematógrafo y que no depende completamente del resto de las artes y por eso decíamos que era autónomo. Esta idea no es que no se haya planteado nunca. Por ejemplo, Tarkovsky reitera mucho esa idea en su obra Esculpir en el tiempo. También se puede observar en el punto de vista de otros autores como Bresson, como Deleuze, como Morán, por ejemplo. Lastimosamente no ha sido tomada quizás de una manera más decisiva y por eso es necesario que en este curso la tomemos como un elemento esencial en lo que respecta a la comprensión de qué significa cuando empleamos esta palabra cine. Entonces quiere decir que Tarkovsky vendría a ser uno de los autores que en su obra, y que ha sido aquí compartida en la bibliografía, defiende la autonomía del cine. Es decir, defiende la idea de que el cine es un lenguaje autónomo, es un lenguaje que no depende precisamente de la conexión que ha tenido con el resto de las artes. Por otra parte, tenemos el término cinematográfico. Como todos deben saber, esta palabra proviene del griego kínima y grafo. La palabra kínima significa movimiento. Existe también otra palabra, en esencia es la misma palabra, pero con otra terminación que también significa movimiento, que vendría a ser el término kínesis. La diferencia que existe entre los dos términos, aquí por ejemplo veríamos que es la terminación, tendríamos la terminación ma y la terminación is. La terminación ma indica que algo se encuentra concluido, que algo está terminado, o sea, sería el resultado del movimiento ya concluido. Y la terminación cis indicaría que algo se encuentra en proceso. Así que por lo tanto, esta idea de cinematógrafo, kinematógrafos, indicaría que ha sido el movimiento ya se encuentra concluido, lo cual no quiere decir que no haya movimiento, sino que es el resultado total y no como indicaría el otro término, kínesis, que sería la condición. Y por otra parte, tendríamos el término grafo, que en griego significa escribir. Es un verbo, no solo significa escribir, también significa pintar, representar, grabar y, muy importante, sobre todo en este contexto, que signifique registrar y por tanto almacenar. Por tanto, cinematográfico significa, o cinematógrafo significa almacenar el movimiento. Claro, también sería registrar el movimiento. Para registrar o almacenar el movimiento, hemos aprendido que necesitamos un mecanismo y por eso, como tal, decía que la aparición formal del cinematógrafo vendría a ser cuando se crea ese mecanismo. Sabemos, no obstante, que hay una otra serie de mecanismos que preceden a la invención del cine y de los cuales también nos ocuparemos más adelante. Estos mecanismos almacenan, registran el movimiento. Y esto es precisamente lo que significa la palabra cinematógrafo. Almacena, registra el movimiento. Lo tenemos pensado entonces como si se tratara solamente de un mecanismo.
El mecanismo que todos conocemos, el más, digamos, tradicional, es la cámara cinematográfica y el proyector cinematográfico. La cámara cinematográfica se ocuparía de registrar el movimiento y el proyector de reproducir el movimiento. Pero si estamos hablando de un principio de la cinematograficidad, en este caso del arte, entonces el cinematógrafo, o sea, la cámara y el proyector, no serían la única manera de almacenar o de registrar el movimiento, porque si no, en este caso no pudiéramos hablar de un principio que vale, digamos, para todo el arte, sino que tendríamos entonces que restringir lo cinematográfico para el arte que se da bajo el signo del cine. Bajo el signo del cine se da un tipo de arte muy específico y que vamos a estudiar evidentemente en este curso, pero también tenemos que pensar que el principio de la cinematograficidad rige todo arte desde el origen del arte, que será precisamente la última pregunta que nos responderemos en esta clase. La cámara y el proyector no son los únicos mecanismos que permiten almacenar, registrar el movimiento. Existen otras maneras, quizás no tanto de registrar y almacenar, porque estamos, digamos, acostumbrados a entender en estos dos casos, en el caso de la cámara y del proyector, es que el movimiento está literal o casi literalmente registrado o almacenado, pero pudiéramos también concebir la existencia de otros mecanismos de almacenamiento y registro del movimiento, en este caso mecanismos que escriben, pintan, representan, esculpen el movimiento. Para poder entender mejor esto, pudiéramos considerar que los mecanismos como la cámara y el proyector, estos que almacenan, registran el movimiento literalmente o casi literalmente, se tratan de formas de expresión explícita del movimiento. Y en el caso de los otros mecanismos, los que escriben, pintan, representan, esculpen, en este caso sería la escritura, la pintura, las artes escénicas, la escultura, estos mecanismos son expresiones implícitas del movimiento. Ahora, ¿por qué decimos que el proyector y la cámara explicitan el movimiento? Porque, digamos, son una expresión más literal del movimiento. La experiencia que se obtiene en este tipo de expresión es una experiencia bastante cercana al movimiento. Y el resto de las expresiones, la pintura, la escultura, las artes escénicas y la música, serían expresiones implícitas del movimiento porque lo harían de manera simbólica. No sería movimiento literalmente, sino que se trataría de el movimiento, pero no es un movimiento que está almacenado y registrado conforme a las leyes que rigen estos mecanismos, la cámara y el proyector, sino que como tal se trataría de movimiento sugerido simbólicamente. Con esto no quiero decir que el cine actual no sea simbólico, me estoy refiriendo a la acción de registrar y almacenar el movimiento, que en el caso del cine es una acción bastante literal. Como decía Tarkovsky, el cine se trata de una matriz como tal del tiempo y del movimiento, una matriz del acontecimiento, cosa que no ocurre como tal en la pintura, porque estamos hablando de 2 dimensiones, o de la escultura, porque estaríamos hablando de 3 dimensiones y nos faltaría la cuarta, el tiempo. En el caso de las artes escénicas quizás pudiera ser un poco más polémico el asunto, porque las artes escénicas, la danza por ejemplo y la actuación, en verdad se trata de movimiento, pero no se encuentra almacenado o registrado, sino que se representa in situ y por lo tanto después no se puede reproducir. Claro, ustedes me dirán, hoy día se pueden registrar las obras de teatro. La pregunta es si la obra de teatro es el espacio teatral, la experiencia teatral como tal dentro del teatro que tiene el espectador, o
la grabación de esa experiencia que se puede volver a ver posteriormente. En el caso de la música resulta casi lo mismo. En el caso de la música incluso tenemos algo muy interesante, porque la música indica movimiento, es sonido, tiene ritmo, tiene tiempo, pero no la podemos ver. O sí la pudiéramos ver, pero en virtud de lo simbólico o de cualquier mecanismo implícito de movimiento. Estos mecanismos implícitos que se dan entre los sentidos es lo que se conoce como sinestesia, que es cuando las experiencias sensoriales se entremezclan, se sustituyen o se relacionan unas con otras. Decimos, por ejemplo, que podemos ver el sonido, que podemos escuchar lo que se ve. Entonces la sinestesia se trata de una convergencia de sensaciones y la posibilidad de que una sensación sugiera otra y viceversa, y por lo tanto de que se pueda dar en el caso específico de esta materia y del como tal el registro del movimiento de la expresión implícita, o sea, se trataría de una sensación implícita. En el caso de las artes escénicas quizás haya que distinguir un poco mejor, porque pudiéramos considerar que el teatro y la danza quizás sean las más cercanas a lo que entendemos como cinematográfico en el sentido explícito del movimiento. O sea, hay movimiento, se puede percibir en cuanto tal en el teatro y en la danza, pero el problema es que este tipo de expresiones no, al menos en principio, no consideran que se pueda registrar y almacenar, y todavía está en discusión si el hecho de que esto se haga hoy en día las determina como artes escénicas o como cinematográficas o incluso como la conexión que existe entre una y las otras. Pudiéramos decir que el principio o ley de la cinematograficidad se da explícitamente en el cine, en el cinematógrafo, en la televisión, el registro como tal del movimiento que conocemos en la época moderna ya tardía y actualmente, pero que por otra parte el principio de la cinematograficidad se daría implícitamente en otras expresiones donde no exista la posibilidad de almacenar o reproducir el movimiento. Todo lo que es una carencia en este sentido lo es, sin embargo, en beneficio del papel simbólico entonces que va a jugar el movimiento. Entonces habíamos propuesto la idea de que se trata de un principio de la cinematograficidad. Esto no es gratuito, ya existe dentro del arte, y quizás lo habrán estudiado en la materia de historia del arte, lo que se conoce como principio de la frontalidad o ley de la frontalidad. Es el que indicaría todo lo contrario, que en la obra no hay expresión, no hay movimiento ni explícito ni implícito, todo lo contrario. Lo que se sugiere en ese tipo de obra es que no hay movimiento y por tanto desde el punto de vista simbólico indicaría también que no hay cambio de algo. Este principio o ley de la frontalidad lo propuso el historiador del arte del siglo XIX, Julius Lange, y ha sido muy estudiado por teóricos de la Gestalt. La Gestalt es un movimiento corriente de la psicología que estudia la forma. De esto nos ocuparemos más adelante ya con las obras como tal. Ahora, lo más importante es que el principio de la frontalidad de Julius Lange es como la otra cara de la moneda del principio de la cinematograficidad. Y espero que de aquí comprendan por qué he utilizado esta terminología, cinematograficidad, frontalidad. O sea, la cinematograficidad sería en referencia al movimiento o al registro del movimiento, y la frontalidad haría referencia a la ausencia de registro, la ausencia de movimiento y por tanto de que no se registra el movimiento, y por eso decimos que la imagen es frontal. También decimos que este tipo de expresión es una expresión
hierática. Para poder entender la existencia del principio de la frontalidad y del principio de la cinematograficidad, podemos analizar esta imagen. Como todos deben conocerla, se trata de una representación de una cacería de la cultura persa. Es una imagen realizada en el siglo VII a.C. Ahora, ¿qué es lo interesante que tiene esta imagen? En esta imagen podemos ver la convergencia de los dos principios. Del principio de la cinematograficidad, en este caso, si observamos el león, vemos que la posición inclinada sugiere que hay movimiento. Y por otra parte, el soberano, el rey, la representación del rey se encontraría bajo la ley de la frontalidad. Incluso también este soldado que se encuentra detrás. ¿Qué pasa? Existiría un punto de tensión. En este punto de tensión se encuentran las dos leyes, los dos principios, el principio de la cinematograficidad y el principio de la frontalidad. En este lugar precisamente es donde se establece la mayor tensión entre los dos principios. Entonces, por un lado tenemos movimiento y por el otro ausencia de movimiento. Pudiéramos también considerar que se trata de una dialéctica que va desde lo eterno, lo que no se mueve, lo que no cambia, hasta el movimiento. O viceversa, pudiéramos también pensar que hay movimiento y después el movimiento deja de efectuarse. Claro, lo más probable es que en este tipo de representación, indudablemente lo más importante se trata del rey. Así que por lo tanto hay una especie de predilección por mostrarlo sin moverse, porque eso indica que no cambia, que es perfecto. Y por otra parte, esta criatura, que es la que él está venciendo sin siquiera moverse, indica por lo tanto con mucha facilidad, sería la expresión de lo cambiante y por lo tanto de lo que perece, lo que muere. Por otro lado, el rey sería eterno. También habrían otros recursos aquí, pero ya no atañen como tal al movimiento. Por ejemplo, estaría aquí la perspectiva de jerarquía. El soberano se representa más grande siempre que el resto de las personas que ocupan el plano, y eso indica que es más importante desde el punto de vista político. Entonces, en esta representación tenemos los dos principios. El principio de la cinematograficidad, la línea oblicua, por lo general, indica movimiento. Si descomponemos esta imagen, vemos que se sugiere que hay movimiento en esta dirección o en esta dirección. Hay una especie de arco que se está describiendo, pero por otra parte la línea, la perpendicular, la línea vertical perpendicular, indica que no hay movimiento. Entonces la zona de tensión se establecería en este punto que hay aquí. Y esta sería una forma de analizar una imagen muy antigua, anterior al surgimiento o al descubrimiento del cine, donde aparece una perspectiva cinematográfica, siglo VII a.C. Veremos incluso que hay obras incluso desde la prehistoria donde ya el movimiento aparece sugerido. Ahora, en lo que respecta a la conciencia cinematográfica, no podemos separar esta conciencia cinematográfica de la voluntad cinematográfica, por otro lado. Estos dos debemos considerarlos al mismo tiempo. Concentrándonos de nuevo en la imagen, pudiéramos decir que la conciencia cinematográfica viene a ser la conciencia que genera el principio de la cinematograficidad. Quiere decir que esta imagen genera una conciencia cinematográfica basándonos en el principio de la cinematograficidad. En este caso, incluso se genera la conciencia cinematográfica no solo porque la imagen del animal, la imagen de la derecha, es una imagen que está expresada en movimiento y por tanto en virtud del principio de la cinematograficidad, sino porque contrasta con la imagen de la izquierda que se sustenta en el principio de la frontalidad.
Entonces se crea lo que llamamos una dialéctica. Una dialéctica sería un proceso, el proceso que va desde lo frontal, o sea, desde lo estático hasta lo cinematográfico, que vendría a ser lo que indica movimiento. Entonces la conciencia cinematográfica es la conciencia que se genera, dando por sentado que la conciencia no es una condición preexistente, sino que indica concientización. Así que por lo tanto, concientizar significa hacer conciencia de algo, y esta conciencia cinematográfica vendría hecha desde el principio de la cinematograficidad, que se encuentra regulando esta imagen. Como les decía, en este caso la imagen es mucho más cinematográfica porque contrasta con el principio de la frontalidad. Entonces, al establecerse ese contraste entre lo inmóvil y lo móvil, entonces todavía es mucho más efectivo. La voluntad cinematográfica vendría a ser la voluntad en el ser humano. No quiere decir que el ser humano intenta o toma determinadas decisiones, o quiere o desea. En ese caso sería voluntad del ser humano, pero estamos hablando de voluntad cinematográfica en el ser humano. El ejemplo que les ponía era el de Schopenhauer, porque voluntad de vivir en Schopenhauer significa que no que el ser humano quiere o desea vivir, sino que al ser humano no le queda más remedio que vivir. Es una buena forma de entender el uso de esta categoría voluntad es a partir de la preposición. O sea, si decimos voluntad de vivir del ser humano, entonces nos estamos refiriendo a que el ser humano quiere vivir. Pero si fuera voluntad de vivir en el ser humano, es que el ser humano está prefigurado para vivir sin que esto sea una decisión por su parte. Entonces, ¿qué significa voluntad cinematográfica? Significa que el ser humano le es inherente la comprensión cinematográfica de las cosas. No precisamente tiene que aprenderla. Esto no quiere decir que no lo aprenda, porque si no, no existiría entonces conciencia cinematográfica. Entonces hay como una especie de dialéctica aquí, ¿ya? Y por eso decía, conciencia cinematográfica es lo que genera este tipo de imagen en el espectador. Y voluntad cinematográfica vendría a ser lo que propicia el principio de cinematograficidad en esta imagen. O sea, la conciencia cinematográfica se genera desde esta imagen y la voluntad cinematográfica propicia esta imagen. Esa sería más o menos una forma de entender. Todavía, por supuesto, tendríamos que hacer un análisis más profundo de estas dos, pero ese análisis no lo podemos hacer como en el caso anterior. No es tan teórico, sino que necesitamos ver muchas más imágenes para entender que no solo hay una voluntad cinematográfica preexistente y se genera una conciencia cinematográfica en el ser humano, sino que esta conciencia cinematográfica evoluciona. Cuando utilizo la palabra evolucionar no significa que mejore, sino que se transforma, va cambiando, o sea, tiene un sentido histórico. Decimos, por ejemplo, que la conciencia es histórica, ¿no? Ahora, la voluntad cinematográfica en el ser humano parece que no es histórica. O sea, la voluntad cinematográfica en el ser humano significa que el ser humano tiene una experiencia una experiencia pre-cinematográfica, pudiéramos llamar, de la realidad. Y que eso no depende de lo que él llegue a concientizar, sino que esa voluntad cinematográfica es la que propicia entonces el desarrollo de una conciencia cinematográfica. Entonces entiendan estas dos de una forma más dinámica, entiéndanlo como un proceso que va de la una a la otra y que indudablemente crea cierta retroalimentación posiblemente. Ahora, en principio la voluntad cinematográfica es una condición del ser humano. Pudiéramos incluso aceptar que se trata de una antropología en ese caso. Quiere decir que el ente que tiene voluntad cinematográfica, o que la voluntad cinematográfica es una expresión del ser humano, es una forma de comprender al ser humano. O sea, donde quiera que haya ser humano hay voluntad cinematográfica.
y por otra parte donde quiera que hay voluntad cinematográfica y por lo tanto en el ser humano también se desarrolla una conciencia cinematográfica que con el paso del tiempo va transformando. Entonces por eso decimos que este elemento aquí se trata de un indicador de tipo, yo diría, antropológico. Por supuesto que esto aquí solo lo que hago es esbozarlo más bien, porque para poder constatarlo verdaderamente hay que ir a las imágenes, como hicimos en esta, pero esta es solo una forma de expresión de la conciencia cinematográfica y de la manera en que ésta se genera a partir de una voluntad cinematográfica. Desde la prehistoria hasta nuestros días ha existido una evolución, un desarrollo, una transformación del concepto de conciencia cinematográfica, por lo tanto son elementos históricos, de tipo también historiográfico, que hay que tener en cuenta para hacer un análisis más completo, que es lo que haremos en las primeras clases de este curso. Entonces, una vez comprendido o al menos esbozado la manera en que se pueden aplicar estos primeros elementos, es que entonces se puede entender cómo es que se puede realizar un giro cinematográfico. ¿Ya? Fíjense que el giro cinematográfico ya lo realizamos con esta imagen. Lo que pasa es que este es solo un tipo de giro cinematográfico. Lo que vamos a aprender en este curso, y lo vamos a estar experimentando un poco, es cómo aplicar el giro cinematográfico en el resto de las artes. No solo en la pintura o en la escultura o en el relieve, sino que en todas las artes, o al menos todo lo que podamos abarcar al respecto y que permita crear una base de ustedes y que alimente precisamente la conciencia cinematográfica de todos los que participan de este curso. Entonces podemos llegar a la conclusión de que este giro cinematográfico que hay aquí es precisamente la forma en que uno puede aplicar todo esto que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Todo esto que hemos visto hasta aquí son los recursos a partir de los cuales vamos a entender la imagen desde un giro cinematográfico.